esta práctica, proyectos de lectura y escritura en el hogar. Los proyectos de hogar son un ejemplo de flexibilización del currículo para este aprendizaje remoto. Los proyectos se adecúan de la propuesta de proyecto de aula y pasan a ser proyecto de casa. Nosotros en el programa, particularmente en transición, cuando teníamos STS de transición, trabajamos muy bien los proyectos de aula y lo hicimos con respecto a la propuesta de Jolivet. Entonces, esta idea es similar, es una idea análoga, sino que la pasamos al sitio donde se está dando en este momento el aprendizaje. Trabajaremos con situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas. Los enfoques socioculturales y constructivistas de los que hace parte, obviamente, nuestros lineamientos y nuestros referentes, siempre nos han hecho énfasis en que debemos tratar situaciones comunicativas reales, con enunciados y enunciatarios reales, que atiendan a intenciones comunicativas de la vida real. Entonces, nuestra propuesta es que reflexionemos cuáles son esas situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas que se están dando en los hogares. Esto equivale a decir que vamos a reflexionar sobre los tipos de textos que están circulando en las casas. Los estudiantes, cuando nos pasamos a hacer proyectos, tanto en el aula como ahora en el hogar, pues se vuelven sujetos activos. Hay que evitar en este momento tareas y actividades repetitivas, que solamente sean comprensiones de lectura de unos textos que le mandamos, que sean ejercicios, digamos, mecánicos, y queremos que los niños exploren sus hogares como sitios que hay que habitar y cuyas lecturas y cuyas oralidades y cuya escritura es importante y es valiosa para ellos. Vamos a involucrar con este tipo de proyectos las familias y las comunidades. Y nos parece que esto es un valor grandísimo que ahora tenemos a los papás ayudándonos, porque siempre los maestros hemos dicho que necesitamos la ayuda de los padres. En este momento tenemos esa ayuda de los padres. Entonces vamos a volver más sólida la triada estudiante, padre y docente. Este es el principio de la propuesta. Digamos, son los ejes en que nosotros vamos a hacer énfasis. Hemos diseñado un proyecto de casa que le hemos llamado la escritura de la cocina. Ustedes sabrán que estamos jugando un poco con, es el autor que nos ha gustado mucho, Daniel Casani, en su libro La cocina de la escritura. Nosotros le hemos llamado la escritura de la cocina. Y es solamente un ejemplo de este tipo de proyectos de hogar que podemos llevar a cabo. La primera reflexión es, ¿qué voy a aprender? ¿Qué van a aprender los niños con un proyecto como este que les estamos poniendo de ejemplo? Aquí lo tenemos. Comprendo y produzco textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. Dijimos que seguiríamos trabajando con nuestros referentes nacionales de calidad y como podemos ver con este proyecto en el cuadro que se ve a la derecha, seguimos trabajando nuestros factores y nuestros aprendizajes identificados aquí como los enunciados. ¿Cuál sería el aprendizaje de un proyecto como este de la escritura de la cocina? Comprendo y produzco textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. La instrucción preliminar es pedirle a los estudiantes que por algunos días recolecten los empaques de los productos de cocina que hay en casa. Se les solicitará que los clasifiquen y que habiten su lectura, indicándole que estos son textos genuinos y multimodales. Tienen un enunciador, un enunciatario y ellos mismos están conformados por una parte de texto verbal y una no verbal que entra en diálogo. Aquí tenemos un ejemplo de un empaque que circula en las casas colombianas. Tiene muchas características, una gran información, por eso decimos es un texto multimodal.
Recordemos que multimodal es cuando hay una conversación entre el texto verbal y el texto no verbal. Aquí hay mucha información que empieza por los colores. ¿Hay intenciones comunicativas del texto con nosotros? Desde luego. Hay un enunciatario, hay un enunciador y él mismo es un enunciado. El texto tiene un propósito con respecto a la lectura. Allí hay información, por ejemplo, en las banderas que ustedes están viendo allí, que es importante que el niño aprenda y acceda a él. Aquí hay texto informativo. Sí, claro que lo hay. Aquí hay texto instructivo. Claro, como pueden ver ustedes, al lado derecho dice preparación y hay unas instrucciones de cómo hacer esta colada. Hay una información que tiene que ver con el componente nutricional. Hay otras posibilidades que da el empaque para hacer la papilla. Hay una información que tiene que ver con lo publicitario y con lo que nos están ofreciendo. Entonces también hay posibilidades de utilizarlo desde la perspectiva de aprender a leer las etiquetas y si todo lo que las etiquetas nos dice y la publicidad nos dice es en verdad cierto. Por ejemplo, aquí dice que con la mitad de hierro diario en una sola porción. Habla de un contenido. Aquí se puede hacer una lectura compleja y enseñar a los niños sobre texto instructivo, sobre texto informativo, sobre texto o discurso publicitario. Como vemos, es un texto genuino que tiene todas las características de un texto multimodal y podemos hacer uso de ellos porque también los van a clasificar, los van a recolectar y podemos hacer muchas actividades con los niños. ¿Cómo se hacen los proyectos de casa? Pensemos en el que les estamos proponiendo de las etiquetas. Ellos tienen los mismos momentos de construcción que los proyectos de aula. Grosso modo, una fase de exploración. Cuando son proyectos de aula se sugiere que se identifiquen los intereses de los niños y que el proyecto se haga con base en ellos. Pues en este momento nosotros indagamos que cuáles son esos textos auténticos y genuinos que circulan en el hogar. Entonces esa sería la fase de exploración. Se planeará el proyecto, claro, con la selección de los medios y mediaciones que se tienen. Como decíamos anteriormente, unos tenemos acceso a internet y tendríamos unas posibilidades, pero otros tenemos acceso al radio, a la televisión y bueno, las guías ya no se irán por vía digital, sino se harán en físico como lo estamos haciendo y las fotocopias serían, digamos, el medio por el que se circula. Hay un momento de ejecución, sería todo lo que le proponemos a los niños y a las familias hacer con estos textos que circulan allí. Unas estrategias de seguimiento que ustedes saben que es muy importante que sepamos cómo vamos a monitorear el desarrollo del proyecto. Y cierre y socialización. La socialización, así estemos en casa y en aislamiento, es posible. Sabemos que en todas las casas colombianas, por lo general, hay muy pocas excepciones. Hay al menos un teléfono y allí le podemos hacer un video al niño con el resultado de su proyecto y podemos socializarlo con un grupo que tengamos en WhatsApp. Entonces sí se pueden hacer, todos los momentos se pueden ejecutar que tienen los proyectos de aula en el proyecto del hogar. En la sesión de acompañamiento vamos a tener la posibilidad de trabajar el portafolio y estos proyectos se pueden socializar, planear, etcétera, por medio del portafolio. La escritura de la cocina, nuestro proyecto, tendría varios medios para movilizar el aprendizaje, como acabo de decir. Y hemos pensado en dos escenarios. Un primer escenario en el que no se cuenta ni con muchos medios ni con internet. Y un segundo escenario en que se cuenta con internet. La escritura de la cocina sin internet. Bien. Sabemos que hay sitios donde no tenemos acceso a internet, nuestros niños no tienen computador y no tienen conectividad. ¿Tendríamos recursos para generar el proyecto?
Claro, y volvemos a los mejores, buenos viejos amigos, el papel, la radio y la televisión. Entonces, con ese tipo de medios que tenemos, vamos a desarrollar nuestro proyecto. Se solicita el apoyo de la familia y de los cuidadores.